Hola, muy buen día. Bienvenidos a este nuevo video de estadística básica con R. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a agregar a nuestra lista dos medidas de tendencia central más, la media truncada y la media winsorizada. Por cierto, la media truncada también se le suele llamar en algunos lugares media podada. ¿Y por qué podada? Pues sí, como a los arbolitos se les recortan ramitas sobrantes que sabemos que no deberían estar. Ahí ya les adelanté de qué va la cosa. Pues bien, ¿por qué existen estas dos medidas de tendencia central? Pues les comento que en primera medida estas dos son promedios, ¿sí? Son promedios, pero vienen a subsanar un problema que tiene la media aritmética, y es que la media aritmética es muy sensible a valores atípicos, es decir, valores que por alguna razón se salen, se alejan del comportamiento usual o típico de los datos y por tanto si hacemos cálculos con los datos en puro, ¿sí? Todos los que son, pues esos valores me van a afectar y me van a generar una idea errónea de lo que en realidad ocurre. ¿Listo? Entonces es como si yo dijera, bueno, yo tengo un restaurante, vendo almuerzos y todos los días vendo normalmente 15, 16, 17 almuerzos, es lo normal. Pero que ocurrió un día que por alguna razón loca, no sé qué pudo haber pasado, la clientela se multiplicó y ese día no vendí mis típicos 15 almuerzos, sino que vendí 28. Entonces, si alguien me pregunta, oiga, ¿usted en promedio cuántos almuerzos venden el día? Y yo meto ese 28 en mis cuentas, yo diría, oiga, pero es que ese 28 fue un día raro, fue un día loco, eso no es lo normal. Eso es un valor atípico, ¿listo? Bueno, entonces, ¿de qué trata la media podada? Bueno, entonces si nos venimos aquí a Wikipedia, entonces dice la media truncada o media podada, bueno, aquí me dice, es una medida de tendencia central, así como el promedio y la mediana, ¿no es cierto? Pero entonces se descartan porciones de la distribución de probabilidad o muestra en el extremo inferior y superior. Típicamente se descarta igual cantidad en ambos extremos. O sea, no hacemos el cálculo del promedio con todos los datos, sino con los datos que estén más centrados, eliminando los extremos. Bueno, y por decir, digamos, los extremos nos referimos a una parte específica, porque hay que especificar cuánto queremos cortar, cuánto queremos truncar, cuánto queremos podar. ¿Listo? Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio acá con R. Voy a crear una variable X, ¿no es cierto? Que va a contener una muestra de datos. Bueno, como es una muestra, o sea, voy a generar cantidades de manera pseudo aleatoria. Voy a establecer una semilla para que todos nos den los mismos valores. ¿Listo? Digamos que mi semilla es 333. Ya. Mi muestra va a contener valores que van a ir desde, digamos, el 1 hasta el 10. ¿Cuántos valores? Voy a generar 98. Ya van a ver por qué 98. ¿Listo? Y replace true. Bueno, adicionalmente voy a agregar dos valores. ¿Listo? Por eso puse solamente 98. Digamos que mis valores van desde el 1 al 10, pero por acá voy a meter, no sé, un 20 y voy a meter un 18. ¿Listo? En total, obviamente me quedaron 100 datos. 100 datos. Este sería el dato 97, 98, 99 y 100. Cualquier persona que mire estos datos y empiece a tratar de analizarlos, a estudiarlos, es obvio que el 98% de los datos, pues por algo utilicé esta cantidad así como tan redondita, tan bonita, es evidente que el 98% de los datos caen por debajo de 10 o máximo 10, pero definitivamente hubo dos valores locos que excedieron por alguna extraña razón esa cantidad. Si yo hiciera el cálculo del promedio normal con todos esos valores, ¿cuánto me daría? 6.33. ¿Listo? Bueno, está bien, ese es el cálculo que nos da. Pero yo sé que este dato, este conjunto de datos que yo tengo presenta valores atípicos, presentan valores que por alguna razón se dieron, pero sabemos que eso no es normal, o sea, no es el comportamiento usual de lo que ocurre en el fenómeno que estoy estudiando. Entonces ahí es donde viene la media podada.
o medida truncada. Entonces, ¿cuál sería la idea? Voy a organizar, ordenar este conjunto de datos X. Listo. Si se presentan datos atípicos en un conjunto de datos, una de dos, o son valores mucho más pequeños de lo normal o son mucho más grandes de lo normal. Bueno, en este caso, mis dos datos atípicos son más grandes. ¿Listo? Yo sé de antemano porque yo los generé, obviamente. Por eso yo ya sabía que esto iba a ocurrir. Pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a decir es, bueno, primero voy a renombrar la variable x, sobreescribir la variable x con este nuevo vector de valores ya ordenados. O sea, son los mismos pero ordenaditos. Listo. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Cuando yo hablo de la media podada, entonces yo lo que digo es esto. Calculo la media, pero no de todos los datos. Yo establezco un porcentaje que voy a recortar, a podar. Usualmente son valores del 5%, 10%, dependiendo de la situación. O sea, en el caso concreto de lo que yo estoy estudiando, pues yo voy a asumir que sé cuál es lo razonable, ¿listo? Pues por estudios anteriores y cosas así. Entonces, la idea es que yo, por ejemplo, si voy a calcular la media truncada de este conjunto de datos, pero recortando específicamente un 5% antes y un 5% después, entonces sería equivalente a decir, yo voy a calcular el promedio, pero desde el dato 6, desde el dato 6 hasta el dato 95, ¿no es cierto? O sea, me va a descartar los primeros 5 y los últimos 5, de aquí hasta acá. Bueno, ¿cuánto nos da ese promedio? Da 6.22. Ese sería entonces el promedio truncado al 5% de nuestros datos. Y si yo pusiera desde el 11 hasta el 90, pues entonces estaría haciendo un recorte del 10%. Y me daría, bueno, en este caso 6.25. Ahora, esa es la situación. O sea, dependiendo del porcentaje o la cantidad de datos que yo quiero recortar, pues así mismo quito adelante y atrás. ¿Listo? Los dos extremos, digamos, inferior y superior. En R ya existe una función que me permite a mí determinar la media truncada, media podada de un conjunto de datos, y es que de hecho en realidad es la misma función min, sino que entonces yo le voy a decir x y le voy a agregar un parámetro que se llama trim, y aquí especifico el porcentaje expresado en forma decimal, por supuesto, que sería 0.10 para el 10%, y si yo promedio me da 6.25. Ahora, ¿por qué yo les digo que este promedio no deberían ustedes imaginárselo como algo tan alejado? De hecho, es algo muy común, sobre todo en estos días de Juegos Olímpicos. Si ustedes han sido bastante observadores, se han sido observadores y en algunas competencias, sobre todo donde hay jueces que califican, o sea, las puntuaciones y lugares no los da un juez, perdón, los da un juez en vez de, no sé, un cronómetro o un marcador de un, bueno, tipo baloncesto, qué sé yo, sino que las calificaciones son, más bien tienden a ser como subjetivas o tienen ese elemento de subjetividad, por ejemplo, gimnasia o clavados o cosas así. Entonces, digamos que hay 10 jueces, supongamos, no sé la cantidad y además yo sé que eso también depende de la disciplina. No se han dado cuenta que, digamos, hay 10 jueces y entonces el primero votó 8.8, el segundo votó 9.2, el tercero votó 8.7, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, 9.5, 8.4, no sé, 9.5, pero en fin, etcétera. ¿Y cuántos llevamos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, supongamos que son 6 jueces. Listo. Y entonces lo que hacen es, cogen la calificación de los 6 jueces y eliminan la calificación más alta, bueno, que en este caso pues hay 29595, eliminaríamos una, cualquiera, no importa, da igual. La más alta y la más baja. Ah, bueno, aquí tenemos 8.4. Eliminan esas dos, la más alta y la más baja, y sobre las que quedan, calculan el promedio. Eso es una media podada, eso es una media truncada. Entonces ya saben que sí se utiliza. Creo que de hecho también en los concursos de belleza hacen algo similar y bueno, y en otros tipos de eventos supongo que también. ¿Eso por qué lo hacen? Pues para eliminar posibles sesgos de algunos jueces.
Digamos, un juez dice, no, esa atleta me cae mal, entonces le voy a calificar bajito. En cambio, otro dice, no, esa atleta me cae re bien, le voy a poner un puntaje más alto. A veces no, eso no es necesariamente consciente, eso también es inconsciente, pero ocurre. Entonces, por eso se califica de esa manera. Ya, esa es la media truncada o media podada. ¿Listo? Ahora, la media windsorizada. Por cierto, aquí en Wikipedia creo que nos hacen una aclaración, yo dije, lo voy a decir. A la media podada o truncada también le dicen promedio Windsor, pero no es lo mismo que promedio windsorizado, que es el que vamos a hablar ahorita. El promedio windsorizado, al igual que el promedio podado, truncado, busca eliminar ese problema, ¿no? de los valores atípicos, pero lo hace de una manera distinta. Entonces, voy a coger el mismo vector X. ¿Listo? Entonces, lo que hace es lo siguiente. Supongamos por un momento que vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, voy ¿a qué? A quitar el 10%. Hagámoslo otra vez con el 10%. ¿Listo? 10%. Voy a descartar el 10% más bajito y el 10% más alto. Pero ese descarte se le hace una pequeña modificación. Entonces, ¿cuáles son el 10% más bajito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En teoría, estos serían los 10 valores que quitamos. Pero, ¿qué hace el promedio windsorizado? El último valor que se quita por la parte inferior, que en el fondo sería el más grande de los que habría, hace que todos los valores de aquí para acá se les ponga ese 2. O sea, todos estos valores los voy a cambiar por 2. ¿Y qué pasa con los 10 más altos? Pues sencillo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son los 10 que quitaría yo. Pero, ¿qué ocurre? Entonces, estos últimos valores, todos los cambio por el primero de los valores más altos que voy a eliminar. O sea, cambiaría todos estos por 10. Entonces, calcularía el promedio con los datos modificados de esta manera. O sea, en el caso de la media truncada, aquí yo estaría haciendo el promedio no de 100 datos, sino de 90. Aquí estaría haciendo el promedio de 100 datos, pero con la salvedad de que los primeros 10 datos y los últimos 10 datos fueron modificados. ¿Listo? Así como les comenté. Ahora, ¿cómo se calcula la media windsorizada? Hay una librería llamada Psic que tiene una función llamada Windsor Min. Y yo simplemente le entrego como parámetros a X, ¿sí o no? Que sería mi vector X. Y también de nuevo un trim, que acá vuelvo y pongo 0.10 porque voy a hacer la media windsorizada del 10%, ¿no? Y me da 6.2. Esa sería la media windsorizada y ya. Vuelvo y repito por si les quedó dudas. Sí se hace el promedio sobre el total de datos, pero modificando los primeros y los últimos datos, considerando que se les va a cambiar el valor por el último valor de los que entre comillas, se eliminarían. Y aquí se cambian, para el caso de los últimos, se cambian por el primer valor de los que se eliminarían, ¿no? Teniendo en cuenta pues que los datos estarían ordenados. ¿Listo? Y ojo, y vuelvo y repito, acuérdense que para la media truncada y la media windsorizada, en el caso de su uso en R, le entregamos una fracción, una proporción decimal. ¿Listo? Si yo quiero eliminar el 5% nomás, 0,5. Y calculo. Listo, si yo quiero eliminar, no sé, el 15%, entonces debería ser así. Si quisiera eliminar, no sé, el 18%, entonces sería 0.18. Y acuérdense que se elimina tanto abajo como arriba, o sea, el extremo inferior como superior. ¿Listo? Y ya. De eso se tratan estas dos medidas de tendencia central nuevas en nuestro cursito. Y espero que haya quedado clara, estas ideas hayan quedado claras y hayamos entendido por qué son tan importantes, ¿no? ¿Por qué se usan? Bueno, espero que el video les haya gustado. Si es así, que le den su like. Espero que también estén pendientes para nuevos videos. Este curso apenas está empezando, es bastante lo que nos falta. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Un feliz resto de día para todos.